Bien, mis estimados amigos, muy buenos días. Con el permiso de ustedes, como siempre, que en esta época de pandemia tenemos que salvaguardar todas las medidas de seguridad, pero con el permiso me voy a quitar el tapaboca para conversar mejor con ustedes. Bueno, aquí en esta finca, don Manuel, estamos al aire libre, no tenemos problemas, sin embargo, siempre es bueno salvaguardar todo porque lo de la pandemia es una cosa que sigue siendo seria y con las cepas que han aparecido, pues peor todavía. Es cuestión de conciencia, más nada. Y bueno, basado en eso vamos a conversar, a tener un programa muy importante tanto esta semana como la semana que viene y creo que la otra también. Vamos a tratar, y aquí deben estar pendientes en la clase dirigencial, los productores y aquel que tenga el poder municipal. Me refiero a nivel de alcaldía o concejales, porque se trata que al final vamos a conversar sobre esto, lo que es la municipalización del sector agropecuario. Bueno, todo esto lo vamos a tratar y creo que vamos a hacer un programa también especial con la universidad como una respuesta del sector universitario a lo que vamos a estar hablando en estos dos programas. Porque es importante hacer análisis de la situación agropecuaria sin estridencia, sin politiquería, sin hablar bien o mal de alguien o el que sea, no nos interesa, porque nuestra política de perfil agropecuario y de los que nos acompaña, la política es el campo y desarrollar el campo. Entonces, basado en eso, me acompaña hoy mi gran amigo, el doctor Miguel Soto Abreu, ¿verdad? Cobol, Miguel Soto Cobol, quien es abogado, especialista en Derecho Agrario, profesor universitario, pero también es ingeniero agrónomo. Tiene dos profesiones, pero también tiene una gran experiencia cafetera porque estuvo trabajando en el Fondo del Café en una serie de programas de desarrollo de la caficultura, que también vamos a hablar hoy de la importancia que eran las pacas y el rol que cumplían. Y mi gran amigo, nada más y nada menos que un gran dirigente agropecuario, un productor emblemático, un productor que tanto el doctor Edio Canto como mi persona lo hemos puesto de ejemplo de un gran gerente productor que es el ingeniero Julio Anzola, que también pues se puede quitar el tapaboca para que sepamos bien lo que queremos hacer, porque Julio, quien es el gerente, creo, de la empresa Don Manuel, empresario extraordinario, productor, con una claridad que compite casi con el doctor Edgardo Rico en lo que es el mejoramiento genético, porque de eso a pesar que no es agrotécnico, porque su profesión es ingeniero electrónico, sí, señor, o electricista. Electrónico, pero con un bagaje, como decimos nosotros en la familia, un bagaje anzolero de lo que es el campo, porque su papá, su abuelo fueron gente del campo e hicieron de Duaca un gran potencial. Entonces es importante que hoy hablemos de esto, porque hablar del sector agropecuario es importante, porque como yo he dicho varias veces, es que en el campo se crea el futuro de Venezuela. Lo que queremos es paz y tranquilidad. Lo que queremos es definición de política para desarrollar el campo, para dónde vamos. Que tenemos que hacer un gran acuerdo, como fue la doctora PDVSA en Venezuela, quien, a pesar que había cambios de gobierno, adecos o copellanos, había una programación y PDVSA se hizo una gran potencia que pasó a ser la primera empresa en Venezuela, pero también a nivel mundial PDVSA estuvo entre las primeras empresas
pero bueno, lamentablemente se distorsionó y hoy se perdió. Pero el sector agropecuario necesita de continuidad en políticas agropecuarias, porque no podemos estar al vaivén de un ministro de turno o de un gobierno de turno. Y recordemos lo que siempre se han dicho, y esta frase se le han atribuido al doctor Arturo Uslar Pietri, que no fue Arturo Uslar Pietri, sino en el del Vigía, Alberto Adriani, quien dijo por primera vez: hay que sembrar el petróleo, y le secundó Pérez Alfonso. Pero quien inmortaliza esta frase es Arturo Uslar Pietri, de que hay que sembrar el petróleo. Pero no entendimos, los venezolanos no entendimos el fondo de ese mensaje, que es lo que ingresaba por la renta petrolera, había que invertirlo en el campo, porque es el campo realmente donde está la potencia de un país. Yo digo que inclusive en esta época de crisis del país, que el país se va a recuperar económicamente más temprano que tarde. Y va a empezar es por el sector productivo, por el sector que está produciendo, porque ahí están ellos. Les pongo un ejemplo. En Lara, la ganadería Carora, que es hecha en Venezuela, ¿qué va a hacer ese productor que toda su vida y ha venido de generación en generación ese trabajo de mejoramiento genético que es muy importante? Y entonces se va a perder ese mejoramiento genético porque no hay un aseguramiento de todo esto. Entonces está ahí pegado, y así muchos productores. El caso de Julio Anzola, que ya lo dirá, en esta época de crisis ha tenido que ser inventivo. Entonces el sector productivo, tenemos fe y esperanza en que estas cosas las vamos a lograr siempre y cuando haya paz y tranquilidad en el sector agropecuario. De esto se trata este gran análisis, que quiero que lo divulguemos para que podamos tener conclusiones y empezar a cambiar el país. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Bien, vamos a seguir en este programa analítico que, repito, no es política, ni queremos hacer política en Perfil Agropecuario, porque no es nuestro objetivo, pero sí decir algunas cosas que podamos decirla como tiene que ser. ¿Qué dice el doctor Miguel Soto como abogado y como agrónomo de esta idea? Buenos días. Bueno, buenos días, gracias Fernando por la invitación. Indiscutiblemente que nosotros tenemos que partir de una premisa, ¿verdad? De una premisa, y es que cómo eran las cosas y qué es lo que ha pasado a través del tiempo, porque indiscutiblemente que la situación agropecuaria en Venezuela obedece a una realidad, producto de una dinámica que no es política, pero que son verdades y que hay que analizarlas en su exacta dimensión. Con el debido respeto y de decir las cosas como son, con elegancia. Así es, como debe ser, ¿verdad? No hay que gritar, sino decirlas como son. Así es, eso es correcto. Entonces, bueno, obviamente que el sector agropecuario básicamente ha vivido algunas dificultades, producto primero de la ruptura del tejido institucional y sobre todo del tejido institucional agrario que existió en Venezuela y que de alguna manera se fue perdiendo en el camino, y ha hecho la circunstancia que hoy en día hay que plantearla en unos términos distintos. Obviamente, eso tenía que haber sido un proceso, porque Venezuela venía también de una política de organismos públicos nacionales
que de alguna manera tarde o temprano tendrían que haberse transformado en instituciones más locales, más regionales, que producto de una descentralización que debió haberse dado en el país, en un contexto de desarrollo, de crecimiento, ¿verdad? Donde el poder central hubiese ido transmitiendo al poder local realmente las estructuras de poder y las estructuras de funcionalidad. Hoy en día tenemos que plantearnos un cambio de desarrollo en el sector agropecuario, no producto de esa transferencia ni de esa transformación de un poder central a un poder local, sino producto de que se perdió el tejido institucional y ahora hay que arrancar de la nada a través de un tejido que tendrá que partir de los municipios y de las realidades locales. Una de las cosas importantes, Miguel, es que precisamente dentro de toda esta crisis, y Julio, es que por fin logramos quitarnos a papá Estado. Papá Estado ya no da absolutamente nada y el productor ha tenido que buscar alternativas y hay empresas que han surgido como banco de segundo piso para tratar de ayudar al productor porque no hay, yo conocí que aquí en Venezuela habían dos instituciones importantes para atender al pequeño productor como era a través del ICA y al mediano o al empresario del campo como era Bandagro. O sea, se atacaba a los dos. Hoy en día, bueno, entonces hay empresas en Turén y en el Guárico que tomando la filosofía de Agroisleña están financiando al productor y le compran la cosecha al productor. Hay un retorno de capital y así la cosa está funcionando. Bueno, ahí hay dos cositas que hay que señalar. Es verdad que la agronomía, por ejemplo, de cuando yo me gradué en 1979, es una agronomía más de carácter público. Hoy en día es una agronomía más de carácter privado y eso de alguna manera ha sido una evolución y de alguna manera ha permitido un tejido más de carácter privado, ¿verdad? Que de alguna manera le ha dado algunas nuevas expectativas y algunas posibilidades de sustentación en el sector agropecuario. Sin embargo, yo pienso que papá Estado nunca debió haber desaparecido y hay cosas en las cuales nosotros creemos que el papá Estado pudiera haber ayudado al sector agropecuario. Por ejemplo, ahorita, por ponerte un ejemplo, los productores agropecuarios que tienen máquinas, motores en su finca para el riego, para las distintas actividades que se hacen en la actividad en la finca, tienen que estar llevando el combustible, tiene que llevar gasolina, tiene que llevar el gasoil y en este momento están sufriendo porque no hay una posición institucional del Estado que facilite para que el productor pueda tener esos insumos y pueda desarrollar su actividad en su finca. Y entonces el productor agropecuario sale a luchar contra el mundo solo, ¿verdad? A expensa de los funcionarios que están en las carreteras, que de alguna manera algunos podrán que tener la mejor intención de ayudar, pero hay algunos y están referenciados demasiados casos de productores agropecuarios que han sido más bien agredidos en esa necesidad que tienen de trasladar ese combustible. Además, hay casos donde el productor ha tenido que llevar su tractor a las bombas para que le echen el gasoil y justificar, bueno, con las 1000 trabas, una pipita para poder poner a funcionar las plantas eléctricas y todo lo que hay en la finca, y eso no puede ser. Bueno, eso muestra, ¿verdad?, que el papá Estado debió haberse liberado de muchas cosas, pero hay cosas en las cuales no se va a liberar y debería estar cooperando más. Debería estar ayudando más al sector productivo, al sector agroproductivo, para que pueda superar esas dificultades, porque la vialidad agrícola. La vialidad agrícola. Entonces, el papá Estado debe cumplir una función. Ahora, no debe cumplir como antes todas las funciones. Pues muchas veces el Estado acaparaba tantas actividades que de alguna manera se convertía en un paternalismo extremo, que no ayuda porque no nos dejaba, como dice uno, salir de la concha o salir de la cáscara. Pero eso no significa que papá Estado deba apartarse del proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo tiene que cumplir un proceso natural donde debe estar el sector público, donde debe estar el sector privado, donde cada una de los que intervienen en esa actividad cuando tienen un rol, el productor tiene un rol, los gremios tienen un rol, las universidades tienen un rol, las instituciones públicas tienen un rol y cada una debe cumplir
para esa función que estamos hablando, ¿me entiendes? Y que son fundamentales para el desarrollo agropecuario del país. Entonces, bueno, definitivamente nosotros en este momento tenemos que avanzar, y una de las ideas que se están manejando en alta medida es la posibilidad de municipalizar, de llevar el desarrollo agropecuario a un sector local, pero hay que, de paso, el padre Estado tendrá que ayudar también a los municipios para que puedan asumir junto con los gremios, junto con las universidades, junto con el sector privado, un rol que pueda permitirle al productor en la vía municipal desarrollarse en conjunción con las alcaldías, que van a tener que asumir esa responsabilidad. Y tenemos una propuesta. Ya ustedes van a ver la propuesta que Perfil Agropecuario con su equipo de asesores estamos haciendo. Pero vamos a identificar a la planta con los mejores comerciales que hay en el sector agrario, como es en Perfil Agropecuario. Gracias, Televen, por permitirme llegar a los productores del campo. Ya regresamos. Qué buena disertación con el doctor Miguel Soto. Insisto que tomen esto en consideración, sobre todo a nivel local. Y ahora que hay nuevas autoridades municipales y dicen que Escoba Nueva barre muy bien, aquí hay una cantidad de ideas y que el doctor está dispuesto también a asistir a donde lo llamen para hablar de todo esto. Pero bueno, ahora vamos a hablar con la parte productiva, con un representante, bueno, ejemplo a nivel nacional de lo que es la gerencia del sector agropecuario. Don Julio Anzola, y don Julio, por respeto, porque ya los años le han pasado encima. Buenos días, Julio. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, muy buenos días, Fernando. Debo comenzar por agradecerte tu invitación y al mismo tiempo felicitarte, porque realmente tú has hecho una labor extraordinaria. Tú señalas de la constancia que han tenido el sector agropecuario y tú eres un fiel ejemplo de esa constancia que han tenido todos los miembros del sector agropecuario en desarrollar este programa, dándole siempre apoyo al sector agropecuario. Te felicito. Bueno, fue contigo en Apropeco cuando yo tomé la iniciativa de sacar un programa agropecuario, ya 32 años. 32 años. Y hay algunos amigos de Apropeco que te acuerdas. Y Ribarre era uno, Raúl. No, te vamos a dar 6 meses y vas a regresar otra vez para Apropeco. Sí. Van 32 años, compadre. Sí, señor. No, por eso te digo que tú eres un ejemplo de la constancia de todos los sectores agropecuarios. El ejemplo Perfil Agropecuario yo creo que representa el ejemplo patético más importante de todo lo que es el sector agropecuario, la constancia, y tú has tenido una constancia, 32 años de lucha, de trabajo, dando tu opinión, aportando ideas, llevando tecnología a todos los sectores del campo, y eso es importante. Yo creo que es sumamente importante, ¿no?, el hecho de que tú puedas llevar información y te voy a decir, Fernando, muchos productores me han llamado, me han dicho que todos los domingos ven tu programa por Televen. La verdad es que felicito a Televen también por esta extraordinaria iniciativa que hoy pues te ha dado la oportunidad y nos ha dado la oportunidad a todos los miembros del sector agropecuario de que participemos junto a Televen y contigo en ese programa. Ayer un directivo de Televen me decía, es que no solamente es el mejor programa de Televen, es el mejor programa de la televisión venezolana que está presentando cosas en positivo. Pero hoy hemos querido hacer un análisis muy importante que quiero tu visión como productor en este sentido. Sí, mira, yo he estado siguiendo muy detenidamente tus planteamientos sobre lo que es la municipalización del sector agropecuario, y recuerdo en una oportunidad por allá cuando mis años de mozo, como dicen por ahí, fui a hacer un curso a Estados Unidos, un curso en la Universidad de Georgia, donde visité pues todas las instalaciones y todo el desarrollo lácteo que tenía la universidad. Y una de las cosas que más me llamó la atención era que cómo manejaban ellos la tecnología y cómo llevaban esa tecnología a los diferentes municipios del estado. En el estado de Georgia, tú veías todos los municipios, había una cartelera donde decía
¿cómo sembrar soya? Entonces decía todas las indicaciones de cómo sembrar soya. Decía todas las indicaciones de cómo sembrar algodón, todas las indicaciones, qué tipo de fertilizante, qué tipo de semilla, todo. O sea, era realmente la información bajaba hasta el productor y eso la asimilaba a los productores, la utilizaban los productores. Y yo creo que es muy importante, yo creo que ese es uno de los grandes éxitos que tiene la agricultura nueva de Estados Unidos, es justamente que ellos llevan toda la información a través de los municipios hasta al productor agropecuario. Y el productor, pues lo que tiene que ir a su municipio y ver qué necesita, qué requiere para cada una de las actividades que quiera desarrollar. Si es verdad, yo pienso que el Estado debe cumplir algunas funciones. Yo sí soy de la idea que el Estado debe participar lo menos posible. Entre menos el Estado haya, más posibilidades de que se desarrolle. Yo creo que el Estado debe asumir la responsabilidad del financiamiento del campo, es en primer lugar. Que hoy, por ejemplo, estamos muy prácticamente abandonado totalmente el sector, el financiamiento del campo, y yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el campo requiere de mucha infraestructura, que se pone vieja, hay que renovarla, y todo eso son grandes inversiones que hay que invertir. Por supuesto, el productor las puede producir, pero es necesario que las inversiones iniciales pues son bastante considerables, deben ser financiadas con créditos que deben ser manejados a través de un sistema bancario bien coordinado con el gobierno que lo apoye para que pueda llevar adelante eso. Y la banca privada en este momento no está dando créditos lamentablemente al sector agropecuario. Entonces el pequeño productor no tiene a dónde acudir, el mediano mucho menos. Y el productor, bueno, de una u otra forma, de su peculio es lo que está tratando de echar para adelante. Claro. Tú, o sea, te lo repito y lo repito mil veces. Los productores del campo son gente con una gran iniciativa. Héroes. Son héroes nacionales, como tú siempre lo señalas. Yo considero que los productores de Venezuela son gente que admirable. O sea, todavía no se ha, con todas las cosas que han sucedido, con todas las cosas, no se ha caído, no se ha terminado de caer, ¿no? O sea, el sector agropecuario sigue sobreviviendo y seguirá sobreviviendo y seguirá para adelante. No me cabe la menor duda. Y siempre, hay ejemplo en todo el país. Y siempre doy este mensaje y le digo a toda la gente en general, a todos los ciudadanos en general, cuente con el sector agropecuario, que seguiremos produciendo comida y comida de calidad todo el tiempo, porque nuestro compromiso es con la gente, nuestro compromiso es con nuestra gente que trabaja en el campo y por supuesto con el país. Julio, resolver el problema alimentario del país es repartir comida, dar bolsas de comida, o es apoyar al productor para que produzca más y mejor. Yo creo que la solución es mirar hacia los vecinos, a ver qué están haciendo los vecinos y por qué tienen una independencia agroalimentaria. ¿Qué han hecho ellos que nosotros no podemos hacer? ¿Podemos nosotros lograr esa independencia agropecuaria? Claro que sí, Fernando. No me cabe la menor duda. ¿Están dispuestos los productores a hacerlo? Claro que sí, también. Mira, no me cabe duda que no solamente estamos dispuestos a alcanzar esa meta, sino también a exportar alimentos. Aquí Venezuela tiene condiciones, mira, que ningún otro país las tiene. Y no lo digo yo, lo dice la gente que viene aquí a vivir a Venezuela. La cantidad de terrenos vacíos que hay en el llano, la cantidad de agua que existe, ¿no?, en este país es una cosa sorprendente. Y entonces lo único que hace falta es voluntad, una planificación y que nos dejen trabajar. Esa es la idea y esa es la posición del sector productivo que quiere seguir avanzando. ¿Cómo va a avanzar Perfil Agropecuario? Pero por los momentos vamos a identificar a la planta y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Bien, regresamos con Perfil Agropecuario, un programa especial analítico de la situación agropecuaria. El doctor Miguel Soto, ingeniero agrónomo, tuvo una experiencia y la conoció, yo también la conocí aquí en el estado Lara, porque él fue vicepresidente de la PACA Boconó, como que fue, y la PACA Guarico,
O sea, Altamira de Cáceres, y, Estado Barinas. bueno, y con una cantidad de cursos, oye, como recuerdo al amigo de Sanare, al técnico, no, el técnico, uno de los técnicos que siempre asistía al programa, pero bueno, ya vendrá a la memoria, él sabe a quién me refiero. Entonces usted tuvo una experiencia en el sector cafetero interesante, que Venezuela fue ejemplo, y yo me refiero, por ejemplo, que la conocí, lo que es Paca Guarico, Paca Sanare y Paca Río Claro, como la Paca de Chabaquén también la conocí, y cómo había una función social extraordinaria y había un apoyo al productor. Hablemos de eso. Bueno, me tocó trabajar en el Fondo Nacional del Café, fue mi primer cargo recién graduado de agrónomo. Originalmente fui a Boconó y me tocó estar con la Paca Boconó, pero después vine a Lara. En ese tiempo también me tocó la Paca Altamira de Cáceres, porque hubo un tiempo que me tocó la subregión Trujillo-Barinas, Altamira de Cáceres, que era en el estado Barinas, y también fui vicepresidente de esa Paca. Y después pues me trasladaron a Lara y me fui a Guarico y fui vicepresidente de la Paca Guarico, ¿no? Con el amigo Julio Leal, extraordinaria persona. Sí, allá estaba Julio Leal, Juan Zabala. En esos tiempos de Juan Zabala, Julio Leal, me tocó trabajar en la Paca. Luis Cárdenas era el gerente de la Paca en esos tiempos. Era una experiencia sumamente importante. Primero que la Paca significa Productores Asociados de Café Compañía Anónima. Y originalmente era una empresa mixta donde se conjugó capital privado y capital público. Los productores de café, a través de la Asociación de Productores de Café, tenían una participación, y el Estado, a través de Foncafé, tenía la otra participación. En un principio eran 50% y 50% de capital aportado. Sin embargo, posteriormente, cuando el sector privado tuvo la necesidad de aumentar capital, el Estado se abstuvo de participar como una manera de ir liberando las pacas en manos de los productores, y fue una experiencia sumamente importante, no solamente porque atendíamos créditos de largo plazo que se daban a través del Fondo del Café, créditos de suministro para la cosecha, se compraba café a través de las pacas, se pagaba retroactivo a través de las pacas. Oye, esos retroactivos yo lo vi en Paca Sanare, aquí en Lara, pues, como el Chino Carrasquero, Pernía y Julio Leal repartían dividendo al productor, y eso era, bueno, un fiestón enorme, el productor, el pequeño, el mediano, recibiendo eso. Y lo más importante es que ese dinero venía producto de la exportación de café por parte de las pacas hacia el exterior, o sea, al exterior, obviamente, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una capacidad, se estaba sembrando café, nosotros formamos el plan de fomento cafetalero, donde se sembró café en Venezuela, y ese café se financió a través del fondo y a través del Fondo de Crédito. Y con una campaña de arborización, de reforestación extraordinario, que es lo que también hay que combinar. Sí, porque nosotros entendíamos la siembra del cultivo de café como un cultivo asociado, un cultivo ecológico asociado, donde participaban algunos otros rubros, algunos de carácter productivo. Había que hasta Quinchoncho llegáramos a colocar la nuez de macadamia, que hay un ejemplo maravilloso en la finca de Villanueva. Oye, eso lo acabó el Estado, lamentable, ya eso ya no existe. Se lamentable. Eso era de Fudeco. De Fudeco, cuando existía Fudeco, que nunca se debió haber perdido Fudeco a mi juicio, ¿no? Cuando existía Fudeco, y esa experiencia de la nuez de macadamia asociada con café allá en Villanueva fue una experiencia realmente importante. Nosotros íbamos en un paso de crecimiento, en un paso hacia adelante, con dificultades, con fallas, con errores, porque nunca las cosas... Pero la función social que cumplía la PACA, asistencia médica al cafetero y a la vialidad, inclusive también a la parte de vivienda, que era importante. Yo recuerdo, por ejemplo, el Chino Carrasquero, cómo le prestaba a Asterio Pérez, que era alcalde del Tocuyo, le prestaba la máquina para que por la parte alta pudiera ayudar a mejorar la vialidad. Mira, ese fue un plan que dirigió el doctor Aldo Paparoni cuando era presidente del Fondo Nacional de Café, que yo digo que fue un modelo
porque él adquirió una maquinaria pesada para atender por lo menos en primera instancia la vialidad. No íbamos a sustituir obviamente la vialidad rural institucional, pero la idea era cooperar con el Estado o con los otros organismos en esa actividad, específicamente el sector cafetalero, dado que el sector cafetalero también es montañoso y semimontañoso, una topografía quebrada, difícil, que tenía muchos problemas y había que darle mantenimiento, y esas máquinas... ¿Podría volver esa otrora de las vacas nuevamente? Yo creo que se pudiera justificar estructuras institucionales que propendan a desarrollar no solamente el cultivo, porque el café es no solamente el tema café, sino es un tema de exportación, es un tema exactamente, es un tema social, es un tema donde había el médico, donde había los insumos, donde había implementos de trabajo para el productor agropecuario, y definitivamente cumplió un rol de verdad de primera importancia, y eso es lo que hay que atender al productor, ¿verdad? Y no era de carácter público, era de carácter mixto, público y privado. Julio, usted cuando fue presidente de Apropeco vivió un convenio muy importante, que fue el convenio MAC Sasa Fedenaga. Estaba involucrado el Estado a través del Sasa y el sector productivo a través de las asociaciones, y había una organización y una serie de campañas zoosanitarias y fitosanitarias que la dirigía la asociación y se fortalecía. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, Fernando, ese es un programa que fue impulsado mayoritariamente por un gran dirigente agropecuario como lo fue Seila Carrasco, que se hizo un convenimiento a través de la emisión de las guías, la guía de movilización que se hacía en todo el país. Las guías se hacía a través de las oficinas oficiales. Se logró de que el gobierno se diera esa responsabilidad al sector privado y se hacía a través de las oficinas que eran coordinadas y establecidas por la Federación Nacional de Ganaderos. Eso, a través de cada asociación. A través de cada asociación. Eso, por supuesto, trajo muchas ventajas. Una de las grandes ventajas es la implementación de lo que era el plan de la erradicación de la fiebre aftosa en el país. Porque fíjate, ese ejemplo, si tú llevas tu campaña en tu finca y yo, que fuera finquero, que no lo soy, no la llevo, eso te perjudica porque mis animales de una u otra forma pasan la enfermedad para los tuyos. Y es importante, Fernando, que en ese momento, fíjate todas las cosas que se hacían. Nosotros implementamos, o sea, se generaba un recurso, se compraban vacunas, se establecían los programas y se financiaba al pequeño productor que no podía comprar su vacuna, se le daba su vacuna de manera que se llevara adelante el plan mayoritariamente en todo y se tuviera una cobertura. Creo que llegamos a las coberturas hasta el 90%. Yo creo que eso es lo más avanzado que se ha hecho en el país con respecto a la erradicación de la fiebre aftosa. Es importante que ese fue el logro más importante y es importante nombrar esto y señalar esto, porque cuando hay una asociación entre el sector privado y el Estado, se hacen cosas maravillosas y se logran cosas muy importantes que poco a poco van dando resultados. Aquí nadie puede andar cada quien por su lado. Claro. Si tú la barca la empujas por un lado, yo Estado la empujo por el otro, y Miguel, universitario, pero esa balsa nunca va a avanzar. Claro, por supuesto. Tenemos que remar en el mismo sentido. Así es, y eso se ha hecho en Venezuela y se ha hecho logro. Lo que decía el doctor Soto, por ejemplo, el caso de la PACA es un ejemplo muy importante de esa asociación, de esa relación entre Estado y sector privado, y las PACas cumplieron una función importantísima. Lamentablemente hoy las PACas se han venido al suelo como prácticamente todas las cosas del Estado, pues todas las cosas que hay del país. O sea, lamentablemente no se le ha dado continuidad, no se han continuado estos programas que significaron cosas muy importantes, que debieron tener la continuidad necesaria para lograr el objetivo. Hoy, o sea, tenemos grandes limitaciones de exportación de carne por el problema de la fiebre aftosa. Si hubiéramos seguido con ese programa, yo te aseguro, Fernando, que hoy estuviéramos libres de aftosa y pudiéramos exportar animales para donde quisiéramos. Entonces, yo creo que es importante que entendamos el significado de este tipo de programas en el país y de este logro que se lograron en el pasado. Oye, otra idea interesante de nuestro gran amigo luchador gremial Seila Carrasco
fue cuando él hablaba de las pequeñas mini plantas pasteurizadoras, que don Manuel es ese ejemplo, le tomó la idea y lo echó para adelante, y aquí está el lácteo don Manuel funcionando. Tú produces tu leche, la procesas y sacas toda una cantidad de esos productos que va directo al consumidor. Eso es correcto, Fernando. El Lácteo Manuel ya cumplió 22 años que lo fundamos en el 97, y bueno, produce la famosa producto que todos los larenses comen y les gusta, que es la crema Don Manuel. Esa crema, verdad que en estos días fui a un viaje, estaba en Miami, y me acerqué a una persona y empezamos a hablar sobre Venezuela, y me dice, no, yo soy de Barquisimeto. ¿Tú eres de Barquisimeto? Sí, yo soy, o sea, trabajo con productos lácteos. ¿Y cómo se llama? La crema, ay, esa es la mejor crema del mundo, me dice, en Miami, no, me dicen que es la mejor crema del mundo. Alábate, gato. No, pero es verdad. Es verdad. Le gusta a la gente. Es extraordinario. Sí. Y el suero cremoso, mire, Sí. de verdad que es grande esa parte, ¿no? Y eso nos enaltece. Pero bueno, estas son las cosas grandes de Venezuela. Por eso yo creo en mi gente, en la gente que dobla su espalda y riega la tierra con el sudor de su frente para que nosotros los citadinos tengamos que comer. Vamos a legislar en defensa de nuestros productores del campo. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Qué bueno ha resultado el programa, porque de eso se trata. No es criticar por nomás, eso es muy fácil. Hacer un programa para puro criticar, cualquiera lo hace, o estar manejando mensajes. Lo importante es que conocer esto y ver en función de eso una propuesta seria, que todavía no la propuesta la vamos a dejar para el segundo programa. Pero este análisis que estamos haciendo de la situación agropecuaria nos da una visión de lo que hemos perdido, de lo que la otrora Venezuela productiva era. Y hoy, en este último segmento, yo les quiero preguntar a ambos, ¿tenemos fe y esperanza? Si hay reglas claras y hay que exigir de nuestros parlamentarios definiciones de política, pero que debemos de comenzar por debajo. ¿Tenemos realmente fe y esperanza, don Miguel? Bueno, tenemos que tenerla, y yo la tengo, por supuesto, y yo creo que el venezolano tiene que tenerla. Venezuela es un país como todo que va a pasar, las crisis son cíclicas, los tiempos pasan y las cosas cambian, indiscutiblemente, y yo tengo la absoluta certeza de que los mejores días para Venezuela están por venir. No tengo la menor duda de esa realidad, no sé si me tocará verla o no me tocará verla, pero la va a ver la mayoría de la juventud venezolana, y esa posibilidad existe. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que señalar, obviamente, ¿verdad? Necesitamos ir, primero que nada, seguridad. Una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar en Venezuela es la seguridad jurídica. Esa es la más importante, porque ¿cómo invierto yo en mi finca si mañana me la van a quitar? O si mañana viene alguien y se antoja de ella. Entonces pierdo, y por eso la poca inversión es porque no hay seguridad jurídica, aparte de la seguridad personal, que también es importante. Sí, indiscutiblemente que cada una está de alguna manera entrelazada, y al final ambas causan un gran daño en el productor y en la actividad agropecuaria y en la actividad del campo. La actividad del campo tiene que ser una actividad segura y sensible para la población venezolana, para que podamos avanzar. Yo no tengo la menor duda de que nosotros podemos crear las bases jurídicas para que haya seguridad, pero nosotros necesitamos que eso lo asimile y lo apoye la población en general, empezando por los productores, pero también incluyendo a los funcionarios del Estado, porque de alguna manera esa seguridad jurídica que está totalmente relacionada con la actividad judicial, la actividad administrativa del Estado venezolano. Miguel, en nuestras casas puede faltar un médico, un abogado, un ingeniero, un profesor, un comunicador, pero
un agrónomo, un veterinario, un agrotécnico, lo tenemos que tener 3 veces al día porque es desayuno, almuerzo y cena. Entonces, la importancia del sector agropecuario es sumamente importante. Es el pan nuestro de cada día. Por eso que decimos, nuestros verdaderos héroes son la gente del campo. Porque sin comida, sin agricultores, no hay comida. Y si no hay comida, imagínate. Entonces, tenemos que tener fe en nuestra gente y el consumidor que juega un papel importante, en vez de atacar al productor, oye, apóyelo. Sí, eso es fundamental, porque en Venezuela muchas veces nosotros no tenemos claro ni siquiera el concepto de comerciante, porque a veces uno pregunta a alguien el concepto de comerciante y muchas veces hay gente que lo confunde con un especulador, cuando eso realmente no tiene por qué ser de esa manera. Entonces nosotros tenemos que clarificar los conceptos, nosotros tenemos que ayudar al productor agropecuario para que pueda surgir y tenemos que recuperar el tejido institucional. Un tejido institucional que tiene que, como tú lo señalaste en tu intervención, tiene que traspasar el cambio de gobierno, tiene que traspasar los cambios políticos, tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que ser un tejido institucional para Venezuela. Tienen que llegar a los agrotécnicos a dirigir la política agropecuaria del país, no cualquier político o otra profesión, un agrotécnico que sí conoce el sector del campo. Es el deber ser, yo pienso que ese es el deber ser, la gente tiene que formarse, la gente tiene que prepararse. Venezuela ha tenido universidades extraordinarias en el mundo entero. Con esta masiva inmigración de venezolanos han empezado a reconocer la alta capacidad profesional de los egresados en el país en tiempos pasados. Entonces no hay duda que las universidades han tenido una calidad enorme y por supuesto han dado oportunidad para que otras personas se vayan formando. Julio, ¿qué experiencia o qué recuerdas tú? Por ejemplo, yo recuerdo que para mí hemos tenido 2 verdaderos ministros de Agricultura y Cría. Felipe Gómez Álvarez, que a él se le atribuye el milagro de la agricultura, que creo que fue en el gobierno de Jaime Lucinchi, que realmente hizo un buen trabajo en función del productor. Y creo que Tamayo, si no me falla mi memoria, de Pérez Jiménez, creo. Pérez Jiménez, que fue el otro gran ministro de Agricultura y Cría. ¿Ustedes tienen fe y esperanza en que las cosas podemos lograr la emancipación del productor agropecuario? Por supuesto que sí, Fernando. Mira, yo creo que el día que nosotros perdemos la esperanza, vamos a decir que vamos a perder todo, porque realmente es necesario tener siempre la esperanza y la fe de que el sector agropecuario va a salir adelante. Y es importante que tengamos bien claro que Venezuela es un país con recursos inmensos. O sea, tiene recursos naturales de tierra, de agua, de una serie de condiciones que no tiene ningún país del mundo. Y Venezuela puede no solamente producir la comida a todos los ciudadanos, sino también exportar y venderle comida al mundo. No me cabe la menor duda de que... ¿Cómo exportábamos café y arroz? Y arroz, exportábamos muchas cosas en este país y nosotros la podemos caña hacerlo. Era muy poco el azúcar que se importaba, pero había producción. Claro, todo. Casi éramos autosuficientes en producción de leche y hoy estamos... prácticamente no al revés, pues tenemos que importar toda la leche. Qué lamentable que hace 20 años se empezó con una política de expropiación que lo que llevó a la miseria al sector. Y bueno, hoy fincas que fueron intervenidas están vueltas todas un desastre. Yo creo que si hay algo... Y eso no es la idea. Si algo ha servido de eso es de que el gobierno se ha dado cuenta de que ese no era el camino. Ese no es el camino a seguir con las expropiaciones. Hay que hacer un cambio radical en todas esas cuestiones. Oye, mira para Colombia, al hermano país. Oye, ¿cómo es ese país en el sector productivo? Oye, viene realmente... Claro. Oye, Colombia, hablar del sector agropecuario es una potencia enorme. Así es, Fernando. Es que es con así, mira. Todas las calamidades que han tenido de seguridad y todos los problemas que conocemos. Las guerras internas que han tenido. No. O sea,
Bueno, es importante que entendamos, el sector primario es prácticamente el sostén de cualquier desarrollo de cualquier país del mundo. Eso no es que lo digo yo, eso es que lo han demostrado los países. Si uno ve los países europeos, arrancaron su desarrollo fue con el sector agropecuario, porque justamente generando la comida y generando toda la infraestructura que conlleva eso, a la generación de la comida, por supuesto, eso crea una economía dinámica muy importante que a la larga va a redundar en lo que es el desarrollo del país como tal. Eso lo vivieron los países desarrollados, eso lo vivió Estados Unidos, eso lo vivieron países como México y otros países del mundo, y ¿por qué no lo vamos a poder vivir nosotros? Venezuela es un país hoy con muchas oportunidades. Yo soy optimista, tú me preguntabas eso, que si era yo muy optimista. Que si tenía fe, pues. Sí, tengo fe porque este país es un país de grandes oportunidades. Aquí está todo por hacer, y podemos hacerlo de una forma eficiente, una forma muy importante que nos puede traer grandes beneficios a la población y al país en general. Entonces yo pienso que sí hay fe, que sí hay oportunidades y que sí podemos lograrlos. No me cabe la menor duda de que Venezuela va a ser un gran país, ¿no?, agropecuario, porque tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar en este campo. Así que vamos a seguir adelante, Fernando, y seguimos luchando por el campo, por producir más y producir en forma más eficiente. No importa como esté la situación, los obstáculos que se vayan. Nosotros saltaremos por encima de esos obstáculos y seguimos para adelante. No te quepa la menor duda. Ese es lo que queremos. Gente optimista, gente que realmente cree en Venezuela. Hoy quise hacer este programa para que quede conciencia ciudadana en lo que tenemos que hacer. Me siento agradecido de estos dos grandes invitados, Julio Anzola y Miguel Soto, quien nos ha dado luces en el día de hoy para hacer un programa de óptima calidad, reflexivo y sobre todo que haya esa fe y esa esperanza y ese análisis. No todo debe ser política o debemos andar con un libro bajo los brazos idiotizando a la gente del campo. No, todo lo contrario. Tenemos que llevar la palabra de Dios, la palabra de los productores a seguir trabajando. Habrá programas como Perfil Agropecuario para rato, porque también esta semana hemos logrado renovar el contrato en Televen para seguir produciendo más y mejores programas, para seguir llevando la voz de los productores, porque Perfil Agropecuario es el programa que está en el corazón de todos los venezolanos. Lo esperamos a una nueva edición del único y auténtico programa de opinión Perfil Agropecuario al servicio del campo venezolano. Buenos días y hasta la próxima edición.